Tengo un reto aquí con el antecesor exponente en ser conciso y didáctico. Se me encargó hablar del estudio screening genético preimplantacional como una manera de poder introducir por lo menos los conceptos básicos al que no trabaja directamente con esto día a día. Voy a intentar ser, como dije, lo más conciso posible. Y todo esto parte del concepto de que la paciente nos visita, la pareja nos visita y nos dice: yo quiero que me hagan una fertilización in vitro y que me estudien los embriones y que me los pongan, que estén sanos, que yo no tenga ningún problema. Y la evidencia científica no apunta a que sea realmente 100% así. Y es lo que quiero un poco transmitir. Entonces vamos a ver. Ok, el estudio genético preimplantacional combina las técnicas de reproducción asistida, la biología molecular y la genética. Y el objetivo principal es el estudio genético de embriones antes de ser transferidos al útero. O sea, embriones en su estado preimplantación. Evita a veces tomar decisiones difíciles, actúa sobre el factor embrionario y está lleno de controversias. Hay muchos creyentes y muchos ateos. En el estudio genético preimplantacional tenemos tres tipos de estudios fundamentalmente. El PGT-A, que estudia aneuploidías, que son trisomías, monosomías, poliploidías, o sea, cambio en el número normal cromosómico. El PGT-M, donde vamos a estudiar la transmisión de enfermedades normalmente monogénicas, tanto autosómicas dominantes como recesivas, como ligadas al X. Y el SR, que es de rearreglos estructurales, donde vamos a detectar translocaciones, inversiones, duplicaciones, deleciones e inserciones. Las indicaciones más importantes que tiene el estudio genético preimplantacional es la historia de aneuploidía en la pareja, alteraciones cromosómicas, ya sean numéricas o estructurales, abortos recurrentes, fallos de implantación, fallos repetidos en los tratamientos de fertilización in vitro, la edad materna avanzada, donde hay un interrogante porque todavía no tenemos un punto de corte muy preciso. Las enfermedades monogénicas, ahí donde entra el PGT-M, que siempre o de manera recomendable debe estar en combinación con el estudio de aneuploidías, factor masculino severo y el genotipado HLA. La secuencia del proceso es estimulación ovárica, el proceso de aspiración folicular, tenemos los ovocitos, el proceso de microinyección espermática, la biopsia embrionaria, se fijan las células y entonces se hace el estudio genético y luego vamos a transferir al útero materno embriones con resultados genéticamente normales. Hablando un poquito de la biopsia embrionaria, ¿qué vamos a biopsiar? Se puede biopsiar el corpúsculo polar o biopsiamos blastómeras. Blastómeras son las células en los embriones en estadio de clivaje, o sea, embriones entre 4 a 10 células. O el blastocisto, que es un embrión de un quinto, sexto hasta séptimo día. ¿Cómo lo hacemos? O por métodos mecánicos o químicos, ya más en desuso, y el láser. Hoy en día prácticamente todos los centros que trabajan con screening, estudio genético preimplantacional, utilizan el láser como herramienta para tomar la biopsia embrionaria. Cuando tomamos biopsia del corpúsculo polar, quizá la ventaja más importante es que es un excelente reflejo del origen materno del problema. Si las blastómeras en embriones en día 3 tienen el inconveniente de que hay un alto grado de mosaicismo, que vamos a hablar un poquito más adelante, y casi siempre hoy en día, prácticamente yo diría que el 100% de los laboratorios que tienen grandes volúmenes de trabajo con diagnóstico genético hacen biopsia en blastómeras de día 5, día 6, incluso hasta día 7. Este es un estudio sumamente ilustrativo del equipo de New Jersey, de Richard Scott, donde simplemente quiero mostrarles aquí que ellos hicieron un proceso de fertilización in vitro, tuvieron 2 embriones, uno de ellos lo biopsiaron, otro no. Transfirieron ambos embriones y luego de conseguir el embarazo hicieron una huella del DNA en sangre materna para saber cuál de los 2 embriones, el biopsiado o el no biopsiado, se había implantado. Y demostraron que había una reducción del 39% en la implantación en células en embriones en día 3 en la implantación y que los embriones en estadio de blastocisto prácticamente no había diferencias en su proceso de implantación.
Por ende, lo que demuestran aquí es que cuando biopsiamos embriones en día 3, vamos a tener probablemente menor tasa de implantación luego del proceso de biopsia de ese embrión. Entonces, en cuanto a los aspectos técnicos, lo que se utiliza en el laboratorio para hacer el estudio de esas células que se biopsian está el FISH, el PCR, el array, la hibridación genómica comparada y el NGS. Y voy a hablar un poquito rápido de cada uno. Miren, el FISH es el PGS 1.0, prácticamente en desuso en análisis de células embrionarias. Es limitado porque solamente permite el estudio entre 9 y 12 cromosomas, es muy complejo, tiene muchos requerimientos técnicos y se basa en sondas marcadas con fluorocromos que van a ligarse a los cromosomas presentes en la muestra. Se ha demostrado, incluso desde la década más o menos del 2006, 2007, que no mejora los resultados reproductivos y ahí es donde se comienza a trabajar en cambiar de metodología. La PCR es un estudio prácticamente que se utiliza solamente para detección de enfermedades monogénicas, o sea, detección de una enfermedad en particular. En esas células se basa en la amplificación del DNA, nos permite un diagnóstico rápido y es necesario el ICSI. El array, la hibridación genómica comparada, tuvo muchos años en pie, porque dio muy buenos resultados y se basa en la amplificación del genoma, se marca el ADN amplificado y este ADN amplificado de referencia se marca con unos fluorocromos, ¿ok? Y se hibrida es que se anteponen uno con otro en una plataforma, un soporte físico que se llama microchip y un software adjudica si hay pérdidas o ganancias de material genético y les asigna un color, verde si hay ganancia, rojo si hay pérdida. Nos permite el estudio de 24 cromosomas, es automatizado y está orientado a la identificación de los CNV, que son la variación en el número de copias. Hay benignas, hay malignas y hay incluso indeterminadas. Las limitaciones más importantes es que hay que amplificar todo el genoma, no detecta poliploidías completas, por ende puede haber errores de diagnóstico, no detecta desequilibrios cromosómicos, sí microdelecciones y microduplicaciones y no es posible detectar mosaicos de baja frecuencia. Aquí ven un ejemplo de una trisomía 4 y en este tenemos una monosomía del 10 y una trisomía del 16. Así es como se analiza el reporte. Aquí donde va todo el material genético, donde se hace la hibridación y nos dice si hay ganancia o pérdida de ese material. Hace unos años, a partir de 2014, 2016 más o menos, se está utilizando el NGS, que es la secuenciación, la ultrasecuenciación o secuenciación masiva. Aquí se secuencia todo el genoma. Se secuencian nucleótidos de forma masiva, simultánea y automática. Se fragmenta el ADN, se le adicionan unos adaptadores, se produce la secuenciación y se hace el ensamblaje completo de la secuencia genómica. Es hoy en día el más utilizado en los estudios incluso del NIPT, que son las pruebas que hacemos a las embarazadas para el estudio prenatal no invasivo, ¿okay? Y para el estudio de los carrier screening tests. El coste se ha reducido, tiene alta precisión y permite hacer análisis simultáneos tanto cuantitativos como cualitativos. O sea que podemos combinar tanto un estudio de enfermedad monogénica como un estudio de aneuploidías. Y nos va a detectar los mosaicos de baja frecuencia. Por ende, la rendición, la rentabilidad es mucho mayor que la metodología anterior. Entonces, hablando un poquito del PGTA, de aneuploidías, que quizás es el más utilizado, el que más utilizamos en reproducción, porque lo que queremos es conseguir embriones genéticamente normales, o sea, embriones euploides. Ok, ¿qué sabemos hasta ahora? Que hay una alta frecuencia de embriones aneuploides, incluso en embriones morfológicamente normales, hasta un 50%. Que el número de embriones aneuploides va a aumentar con la edad de nuestra paciente. La estrategia que queremos conseguir es transferir solo embriones euploides y transferir un único embrión. Yo entiendo que hacia ahí es donde tenemos que caminar. Quizá no hemos llegado al 100% lo que trabajamos en reproducción. Todavía transferimos 2 embriones cuando no hacemos análisis embrionario. Incluso
al hacer análisis embrionarios se le sugiere a la paciente transferir solo un embrión y la paciente insiste en transferencia de 2 embriones para aumentar sus probabilidades, y es una realidad que muchas veces accedemos a hacerlo y aumentamos, pues, por supuesto, la tasa de embarazos múltiples. ¿Cuáles son los beneficios del diagnóstico genético, del estudio genético? El aumentar la tasa de embarazo, disminuir la tasa de aborto y disminuir el tiempo hasta el embarazo. Me voy a parar un momentito porque digo estudio, análisis. Anteriormente se dividía estudio genético preimplantacional o diagnóstico genético cuando estábamos buscando una enfermedad determinada. Y el screening genético cuando estábamos buscando hacer, pues eso, un screening, un cribado del embrión. Luego todo eso se unificó en el PGT, la test de testing, es el testeado de las células, y se dividió en A para aneuploides, que es el antiguo screening, el M para monogénicas y el SR para rearreglos. O sea que quizá cambio los términos, pero creo que queda claro así. Esta es la reunión del comité de expertos de la Sociedad Americana en el 2018 sobre el testing genético basado en aneuploidías, y saqué aquí algunas conclusiones que vamos a ir desarrollando. No se vio diferencia en estudios de aneuploidías en pacientes de menos de 37 años de buen pronóstico. Fue difícil encontrar diferencias. En pacientes de edad materna avanzada, que ellos la cifran entre 38 y 41 años, la tasa de recién nacido vivo, que no es igual que tasa de embarazo, fue de un 53% versus un 24%, o sea, prácticamente el doble de recién nacidos vivos, con una tasa de aborto de un 3% versus un 40% en este grupo de edad, tomando en cuenta que hasta un 30% de los pacientes no tuvieron embriones para transferir, y eso tiene que entrar en el denominador de ese análisis, porque cambia mucho el resultado de la interpretación. En los donantes de óvulos, si hacer PGT-A versus los controles, aparentemente, según la evidencia, no hay diferencias significativas ni en la tasa de recién nacido vivo ni en abortos, ¿ok? Pero se habla en casos de edad paterna avanzada, paterna mayor de 50 años, lo de la edad paterna avanzada no está tampoco claro si es 40, 45, 50 o más, pero ahí hay una interrogante en ese sentido. En abortos de repetición, muchos estudios retrospectivos por un tema ético, pero la tasa de aborto, de embarazo evolutivo y de aborto fue similar entre ambos grupos, tanto de manejo expectante como de estudio genético. Incluso en el manejo expectante hubo menos tiempo hasta conseguir el embarazo. Hay una menor tasa de embriones euploides en pacientes menores de 38 años, pero que tienen baja reserva ovárica, y eso es algo que cada vez vemos más en la consulta. Gente joven, paciente joven, con antimulerianas muy bajitas, esas pacientes tienen peor calidad ovocitaria, por ende tienen menor tasa de embriones euploides. En las transferencias de embriones congelados, analizados con PGT-A, se vio mejor tasa de implantación, mejor tasa de recién nacido vivo y menor tasa de aborto. Probablemente eso puede estar determinado más por la receptividad endometrial que en sí por el hecho del congelar o descongelar el embrión. Y cuando combinamos el estudio de enfermedades monogénicas con el análisis de aneuploidías, pues se ve que hay un aumento hasta de un 59 versus un 40% en la tasa de recién nacido vivo, un aumento de un 15 a un 20% aproximadamente. Este estudio, voy a intentar ir rapidito porque veo aquí que me va el tiempo arriba. Este estudio se hizo para analizar la factibilidad del estudio genético en embriones preimplantación. Todo fue positivo a favor del PGS, pero todos esos metaanálisis eran en pacientes con reserva ovárica normal, entonces podemos estar ante una sobreestimación realmente del resultado. Este es el STAR Trial, fue un estudio muy famoso y que demostró claramente, sobre todo en la plataforma del NGS, fue un estudio multicéntrico en 34 clínicas y 9 laboratorios genéticos con 650 sujetos. ¿Okay? Aquí se demostró finalmente que en el global, en todas las edades, no hubo diferencias significativas en la tasa de embarazo luego de realizar estudio genético preimplantacional. Pero en el grupo de 35 a 40 años, considerado como el grupo de edad avanzada, sí hubo diferencias significativas. Por ende, de este cuadro podemos
tenemos aquí donde viene la controversia, donde finalmente en global no hay diferencias, pero en un grupo seleccionado de población, edad materna avanzada sí, y en grupos menores de 35 años, 25 a 34 años, no hay diferencias en la tasa de embarazo utilizando. La tasa de aborto prácticamente similar en todos los grupos. Este fue un estudio publicado por Forman en Fertility and Sterility 2013, muy ilustrativo, donde comparaban la transferencia de un único embrión euploide versus 2 embriones no analizados. La tasa de embarazo, similar, pero la tasa de embarazo múltiple, cuando transferimos un solo embrión, es prácticamente 0%. Y eso es un problema que tenemos que intentar seguir luchando para eliminarlo, no tener tantos gemelos, tantos trillizos. Hablando un poquito del mosaicismo, el mosaicismo se refiere a la presencia de 2 o más poblaciones celulares distintas en un mismo embrión. Y aquí es donde hay realmente un problema con el estudio genético. Estos resultados de errores mitóticos se da en alto grado en embriones en estadio de clivaje, como decía, embriones entre 4 o 10 células. Por eso es mejor hacer biopsia de trofoectodermo, embriones en estadio de blastocisto. En diferentes niveles, 20 a 40% es bajo nivel, 40 a 80 moderado y más de 80% alto nivel. Los mosaicos pueden ser con anomalías completas o anomalías segmentarias. Aquí hay algunos ejemplos que vamos a seguir un poco de largo. Esto es una clasificación de los mosaicos, que luego se la puedo ceder porque prefiero hablar un poquito más en detalle. Este estudio realizado por Greco y publicado en el New England desveló mucho sobre qué hacer con los embriones en mosaico. Esto es un estudio hecho en 3.000 blastos aproximadamente, donde un 4.8% de ellos eran mosaicos. De esos embriones se analizaron 18. No había embriones euploides, por ende no había otra opción a embriones a transferir. De esos 18 embriones analizados y transferidos, hubo 8 embarazos clínicos, 2 bioquímicos y 10 betas negativas. Todos los cariotipos de esos embarazos en biopsia de vellosidades coriales fueron normales. Entonces esto abrió la caja de Pandora hacia considerar los embriones mosaico cuando no hay embriones euploides a ser transferidos o no. Entonces, en el año 2019, la Asociación Internacional de Estudio del PGD hizo algunas consideraciones acerca del mosaico. Y estas fueron que mosaicos de bajo grado, menor de 40% en la primera biopsia, a menudo son discordantes con la segunda biopsia, tanto de trofoectodermo como del embrión completo. Y a menudo son euploides. Y que nivel medio y alto, 40, 80, más de 80%, normalmente son mosaicos nuevamente en la rebiopsia. Los embriones euploides tienen prioridad para la transferencia. Los embriones mosaicos pueden producir embarazos evolutivos, pero siempre y cuando sea aceptado por el paciente y lo tengamos consignado en los consentimientos informados, donde hable de que los embriones que se van a transferir son mosaicos y el riesgo que puede tener de ser transferidos. Y se deben evitar los mosaicos que contengan estos cromosomas, 13 y 18, 21, como sabemos, 14, 15, implicados en translocaciones robertsonianas, son los más frecuentes. Con el PGTM, y ya casi termino, aquí es el análisis de enfermedades monogénicas, NGS o PCR, necesitan estudio de informatividad, esto quiere decir análisis en los familiares de primer grado y en los propios pacientes para poder encontrar el lugar específicamente donde vamos a buscar esa alteración. Aquí hay un listado, pues muchas enfermedades que son susceptibles de ser diagnosticadas de manera preimplantacional. Cuando hacemos rearreglos estructurales, hablamos de translocaciones, inversiones, duplicaciones. Con el NGS podemos encontrar muchas alteraciones que incluso son inferiores a 5 a 10 megabases, que es la sensibilidad que tiene el cariotipo convencional que realizamos en cultivo celular. La letra movida es por la transferencia no es porque sea un arte ni nada. Hoy en día se está hablando mucho, me quedan 2 diapositivas. Hoy en día se está hablando mucho de esto y es sumamente interesante, y es el diagnóstico genético no invasivo. Es tomar el medio de cultivo donde tenemos el embrión y analizar el medio de cultivo, incluso el blastocelo, o sea, la parte interna del embrión donde hay en la parte líquida,
y hacer ese análisis ahí. Los estudios preliminares han dicho que la tasa de informatividad en términos de amplificación y resultados son de 80 a 100%. O sea, cuando cojo el medio de cultivo y lo someto al NGS, tengo entre 80 a 100% de resultado. La tasa de concordancia con el trofectodermo es la parte externa del blastocisto, que es lo que va a formar luego la placenta, que es lo que se biopsia, tanto con la masa celular interna como con todo el embrión, es entre 89 y 94%. Los blastocistos en frescos son mejores en día 6 que en día 5. Aparentemente, mientras más días está el blasto en cultivo, pues mayor cantidad de material vamos a encontrar en ese medio de cultivo. Y aquí, bueno, los problemas que nos estamos encontrando son riesgos de contaminación con células del cúmulo, el ambiente, la tasa de recambio es mayor en embriones aneuploides, por ende voy a amplificar más embriones aneuploides, la tasa de apoptosis también es mayor en embriones aneuploides. Todavía hay mucha discusión y se necesita mucha validación y más estudios randomizados para incorporar esto en la práctica. Ya hay centros que lo hacen de manera preliminar, lo están haciendo como una manera de reconfirmar la euploidía de embriones, o cuando hay mosaicos de baja frecuencia, como hablábamos antes, ven realmente qué resultado nos da el medio de cultivo. Obviamente, si te da alterado, es un embrión que ya tú tienes que descartar. Entonces, todo esto entre el descarte o la aceptación de un embrión para transferencia, hay mucho dilema también. Pero esto es súper interesante. Esto es PGS 4.0. Como conclusión, la evaluación de los pacientes que le vamos a ofrecer un estudio genético de preimplantación, para el motivo que sea, debe ser individualizada. Puede ser valioso para un gen específico, probable en abortos recurrentes, probable en pacientes de 36 a 40 años que tengan muchos embriones, que tengan buena reserva ovárica. No parece útil en pacientes de buen pronóstico de menos de 35 años. Tiene mal resultado en pacientes mayores de 40 años y con baja reserva. En este punto, si yo tengo un blasto en una paciente de 42 años y le hago un estudio genético preimplantacional, lo único que le voy a ofrecer al paciente es información. ¿Es bueno o no es bueno? O sea, ¿es genéticamente normal o no? ¿Es euploide o aneuploide? No voy a modificar su constitución genética, no voy a aumentar su probabilidad de embarazo. Y obviamente la consulta de consejo genético en estos casos siempre es importante. No es solamente, te vamos a hacer un estudio y todos tus embriones van a ser normales y vas a tener hijos normales y felices y todo va a salir bien. Combinar los estudios de monogénicas con aneuploidías va a aumentar el resultado un 15 o un 20%. Mosaicos completos o segmentarios pueden resultar en embarazo con menor probabilidad que los euploides, con más abortos, pero podrían ser una opción. No fácil de seleccionar, porque cuando estamos enfrente a la paciente decimos, de 10 embriones analizados, solo tienes uno que pudiese ser transferible y es un mosaico y es un 35%. Hay que explicar mucho y aceptar mucho riesgo para transferir ese embrión, que la paciente no decida hacer un nuevo tratamiento. Todo hay que valorarlo en conjunto, edad, reserva ovárica. Permitir la transferencia selectiva de un embrión independientemente de la edad de la paciente. Intentemos evitar los múltiples. Nosotros no hacemos estudio genético a todas las pacientes, de hecho es una minoría la que hacemos. Yo intento siempre seleccionar mejor los casos, porque es una tecnología donde se realiza aquí, pero se manda a hacer el análisis fuera. Son tecnologías costosas que no están al alcance de todos todavía. Y aún así, si yo tengo una paciente de buen pronóstico y tengo embriones en 5º día de buen pronóstico, casi todas últimamente transfiero un embrión con buenos resultados y con una tasa de múltiples, pues obviamente muy baja. He tenido casos donde he tenido que transferir un solo embrión por un riesgo materno importante y al final se divide el embrión y tengo 2, pero eso es parte de nuestro trabajo. Y bueno, el PGS 4.0 es el futuro, el cell-free DNA en el medio de cultivo. Espero que sigamos estudiándolo, porque eso hace que sea técnicamente menos retador. O sea, casi cualquier embriólogo sin mucho entrenamiento podrá tomar el medio de cultivo, ponerlo en la plataforma, analizar y decirnos qué embrión es euploide y cuál no, y nosotros poder seleccionar mejor los embriones. Muchas gracias y buenos días.